Desde muy pequeño, mi abuelo Antonio siempre fue un pilar fundamental en mi vida. En las soleadas calles de la Ciudad de México, su figura era sinónimo de seguridad y cariño. Nunca imaginé que un día su presencia se desvanecería de una manera tan trágica y desgarradora. Era un caluroso día de verano, un día como cualquier otro. Mi abuelo salió temprano por la mañana a hacer sus compras habituales en el mercado local. Recuerdo que mi madre le había pedido que comprara algunos ingredientes para la comida del día. Nos despedimos de él sin imaginar que sería la última vez que lo veríamos por muchos años. El sol brillaba intensamente y el ambiente estaba lleno de la típica vitalidad de la Ciudad de México, con vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y el bullicio de la gente yendo y viniendo. Horas pasaron y mi abuelo no regresaba. La preocupación comenzó a crecer entre nosotros. Mi madre intentó llamarlo, pero su teléfono celular estaba apagado. Mi padre decidió salir a buscarlo, recorriendo las calles y preguntando a los vecinos. Nadie lo había visto. La angustia se apoderó de todos nosotros cuando la noche cayó y todavía no había rastro de él. Mi madre caminaba de un lado a otro, murmurando oraciones, mientras mi padre trataba de mantener la calma, aunque sus ojos delataban su ansiedad. Presentamos una denuncia en la policía. Las autoridades iniciaron una investigación, pero los días se convirtieron en semanas y luego en meses sin ninguna pista. Fue como si mi abuelo se hubiera desvanecido en el aire. La desesperación de mi familia se mezclaba con el dolor y la impotencia de no saber qué había pasado. Cada día que pasaba, la esperanza se desvanecía un poco más. Mi abuela, que siempre había sido una mujer fuerte, comenzó a deteriorarse. Su salud se resquebrajaba con cada día que mi abuelo no regresaba. Recuerdo ver a mi madre y a mis tías llorar en silencio, tratando de ser fuertes por nosotros, los más jóvenes, pero sin poder ocultar completamente su dolor. 5 años pasaron. Durante ese tiempo, la vida continuó, pero el vacío que dejó mi abuelo nunca se llenó. Un día recibimos una llamada que cambiaría todo. Era una voz desconocida que hablaba en un español con un fuerte acento extranjero. «Su abuelo está vivo», dijo, «y está en un país muy lejos de México». La incredulidad inicial dio paso a una mezcla de esperanza y temor. ¿Podía ser cierto? ¿O era algún tipo de cruel broma? El hombre al teléfono se identificó como un investigador privado. Nos explicó que había sido contratado por una organización internacional dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Nos contó una historia que parecía sacada de una película de terror. Mi abuelo había sido secuestrado y llevado a otro país, lejos de su hogar y su familia. La noticia era difícil de procesar. ¿Cómo podía haber sucedido algo así? La mente se llenaba de preguntas sin respuestas, mientras tratábamos de entender la magnitud de la situación. Cuando finalmente logramos traer a mi abuelo de regreso a casa, su apariencia había cambiado. Estaba más delgado, con una barba canosa y ojos que reflejaban el sufrimiento de los años pasados. Pero lo más impactante fue escuchar su historia. Nos reunimos en la sala de estar todos expectantes, mientras él comenzaba a hablar con una voz que, aunque cansada, aún conservaba la calidez que recordábamos. Mi abuelo nos relató cómo, aquel día en el mercado, fue abordado por 2 hombres que lo obligaron a subir a una camioneta. Lo llevaron a una casa abandonada en las afueras de la ciudad, donde lo mantuvieron cautivo por días. Le vendaron los ojos y lo metieron en un avión. No sabía a dónde lo llevaban, pero la sensación de estar tan lejos de su tierra natal y de su familia era desgarradora. Cada minuto en aquella casa abandonada había sido un tormento. Sus captores lo mantenían encadenado y apenas le daban de comer. Lo golpeaban si intentaba resistirse y le amenazaban constantemente. Mi abuelo fue llevado a un país en el sudeste asiático, donde sus captores lo mantuvieron en condiciones infrahumanas. Fue forzado a trabajar en labores extenuantes y bajo la constante amenaza de muerte si intentaba escapar. No conocía el idioma y estaba completamente aislado del mundo exterior. Le obligaron a trabajar en campos de cultivo y en una fábrica clandestina. Los días eran largos y agotadores, y las noches llenas de pesadillas y de la añoranza de su hogar. A pesar de las circunstancias, mi abuelo nunca perdió la esperanza de regresar a casa. Encontró fuerza en los recuerdos de su familia y en la fe de que algún día se reuniría con nosotros. Cada noche, antes de dormir,
cerraba los ojos y se imaginaba caminando por las calles de la Ciudad de México, saludando a sus vecinos y abrazándonos de nuevo. Esas imágenes eran su única fuente de consuelo en medio de tanta oscuridad. El momento de su liberación llegó cuando uno de sus captores, un hombre más joven y con un corazón menos endurecido, decidió ayudarlo a escapar. Mi abuelo aprovechó la oportunidad y, con la ayuda de este hombre, logró llegar a una embajada extranjera donde pudo contactar a las autoridades mexicanas. Este joven captor, cuyo nombre nunca supimos, le proporcionó ropa, algo de dinero y lo condujo a escondidas hasta la embajada. Fue un acto de valentía y compasión que mi abuelo jamás olvidará. Su regreso a México fue un evento que jamás olvidaremos. Verlo cruzar la puerta de nuestra casa después de tantos años fue como un milagro. Aunque había cambiado, seguía siendo el mismo hombre valiente y amoroso que siempre habíamos conocido. Nos abrazamos durante lo que parecieron horas, llorando y riendo al mismo tiempo. Era una mezcla de emociones tan intensa que apenas podíamos hablar. Hoy mi abuelo vive con nosotros, tratando de recuperar el tiempo perdido. Su historia es un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la importancia de la familia. Aunque nunca sabremos exactamente por qué fue secuestrado ni quiénes fueron sus captores, estamos agradecidos por su regreso y por la fuerza que mostró durante su terrible experiencia. Cada día que pasamos con él es un regalo. Mi abuelo, aunque marcado por la experiencia, se esfuerza por encontrar la paz y la felicidad en las pequeñas cosas. 5 años es mucho tiempo, pero al final, el amor y la esperanza lo trajeron de vuelta a casa. Y cada día que pasamos con él es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y de la poderosa conexión que nos une como familia. Su historia no solo es una advertencia sobre los peligros que acechan en este mundo, sino también una inspiración sobre el poder del amor y la esperanza. La vida después del regreso de mi abuelo no fue sencilla. Hubo noches en que se despertaba gritando, atrapado en las pesadillas de su cautiverio. Le costaba confiar en las personas, y los lugares concurridos le provocaban ansiedad. Sin embargo, con el apoyo de la familia y de profesionales, poco a poco comenzó a reconstruir su vida. Encontró consuelo en la jardinería, un pasatiempo que siempre le había gustado. Pasaba horas cuidando las plantas, encontrando en la tierra y en el crecimiento de las flores un símbolo de renacimiento y esperanza. Los vecinos y amigos de la comunidad se volcaron para apoyarnos. Organizaron vigilias y reuniones para celebrar el regreso de mi abuelo, y su solidaridad nos ayudó a sanar como familia. La historia de mi abuelo se convirtió en una especie de leyenda local, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. A lo largo de esta experiencia, aprendimos mucho sobre la resiliencia y la fortaleza del espíritu humano. Mi abuelo, a pesar de todo lo que había sufrido, nunca perdió la esperanza ni su amor por la vida. Su regreso nos enseñó que nunca debemos dar por perdida a una persona, y que, incluso en las circunstancias más desesperadas, siempre hay una chispa de esperanza. Su historia es también un llamado a estar más atentos y ser más solidarios con los demás. En un mundo donde la violencia y el secuestro son realidades dolorosamente comunes, es crucial que no nos volvamos insensibles y que siempre estemos dispuestos a ayudar a aquellos que sufren. La experiencia de mi abuelo nos recordó la importancia de la comunidad, la familia y el amor incondicional. 5 años de ausencia y sufrimiento no pudieron destruir el espíritu de mi abuelo. Su regreso es un testimonio de la fortaleza humana y de la capacidad de sobreponerse a las adversidades más grandes. Hoy, cada día con él es un regalo, y su historia nos inspira a vivir con más valentía y compasión, porque al final, el amor y la esperanza pueden superar cualquier obstáculo, y la luz puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros. He sido guardabosques en parques nacionales durante casi 2 décadas. Los protocolos han cambiado mucho en ese tiempo. Escribo esto para tratar de mantener a las personas seguras la próxima vez que se aventuren al aire libre. Déjame contarte sobre el último parque en el que trabajé. No puedo ser demasiado específico sobre la ubicación por el bien de mi trabajo. De todos modos, teníamos grupos de campamentos que rotábamos anualmente. La idea era evitar que un grupo se utilizara en exceso y se desgastara,
permitiendo que la naturaleza se regenerara un poco. El invierno acababa de pasar y nuestra gran temporada de verano estaba a unos meses de distancia. Me enviaron a verificar la idoneidad de los campamentos para decidir cuáles necesitaban tiempo para recuperarse y cuáles podíamos abrir. Los inviernos aquí son fríos, no mucha gente acampa durante el invierno, excepto algunos masoquistas resistentes y tropas de Boy Scouts, lideradas por personas que creen ser masoquistas resistentes. No esperaba encontrar nada fuera de lo común. El primer sitio estaba claro y listo para ser usado. Mientras caminaba hacia el siguiente sitio, vi lo que parecía ser escombros y basura en un valle fluvial. Parecía que algún idiota había montado un campamento no autorizado allí. Usualmente, cuando eso sucede, dejan basura y fogatas humeantes. Esto va a ser un dolor de cabeza para limpiar. Me acerco, viendo los inconfundibles restos de lo que debió haber sido una fiesta infernal, esparcidos por todas partes. Los esqueletos de las tiendas aún estaban levantados y había sangre. Me detuve y el tiempo se detuvo conmigo. Charcos de sangre se extendían por el suelo junto a señales de algo pesado que había sido arrastrado hacia los arbustos. Saqué mi radio del cinturón y me detuve. Luego saqué mi Glock calibre 22 de la funda y cargué una bala. Soy un oficial de la ley certificado, pero no he tenido que usar mi arma en mucho tiempo. Rápidamente miré a mi alrededor en busca de algún movimiento. Luego llamé por radio y pedí refuerzos. Mientras esperaba, escuchaba. Silencio. El silencio en la naturaleza no es bueno. Las presas se callan cuando sienten a un depredador. Espero que todos los pájaros estén quietos por mi cuenta. Me acerco lentamente, buscando a alguien o algo. Un enfriador de plástico destrozado, una tienda de campaña que ha sido aniquilada con más sangre salpicada en las paredes y el interior. Aquí murieron personas, lo sé. No se puede perder tanta sangre y simplemente alejarse. Pero no hay personas. Trozos de ropa y un poco de vísceras atrayendo a todas las malditas moscas aquí, pero no hay personas. He visto osos hurgar en campamentos y destruir cualquier cosa que pareciera comestible. Aquí hay cerdos salvajes que cortan senderos a través de la maleza profunda, y son aún más peligrosos que los osos. Pero esto no es ni lo uno ni lo otro. La devastación aquí es simplemente demasiado. Alguna plaga de Dios pasó por aquí, y simplemente destrozó todo. Finalmente, llegan los refuerzos y me envían a informar a la central. Incluso trajeron médicos aquí. No sé por qué no hay nadie a quien salvar. Uno de los nuevos reclutas vomita en la escena. Estoy feliz de salir de aquí. Vuelvo y la central está en pleno apogeo. Solo 4 personas trabajan aquí, pero las llamadas están sonando, las impresoras imprimiendo y el aire se siente electrificado. El gerente me ve y me señala su oficina. Está pálido, con aspecto ceniciento y ojos inyectados en sangre. Me siento junto a su escritorio y él va a la puerta y la cierra con llave. Nunca lo había visto cerrar esa puerta. Me pregunta qué vi. Le cuento sin interrupciones. Se ve aún más pálido después y sus manos tiemblan un poco. Hay una pausa muy larga y espero más preguntas. No hace ninguna. Me voy y luego escucho la puerta cerrarse detrás de mí. Después de unos minutos, lo escucho llamar a alguien y una conversación larga y baja sigue. Nunca lo vuelvo a ver. Llega una orden de lo alto y nos asignan un nuevo gerente, uno que se destaca en lo que él llama crisis. Su primera orden es una quema controlada del campamento no autorizado y de los sitios más cercanos a él. No discuto. Miro el humo elevarse en la distancia y rezo para que eso sea el final. Nuevas órdenes. Trasladar los campamentos existentes más cerca de la central. Antes de hacerlo, colocamos algunas cámaras en los nuevos lugares, solo para asegurarnos de que no estén en medio de un área de anidación. Ponemos algunas cámaras apuntando a los senderos de los cerdos a través de la maleza, por si acaso. Pasan un par de días y salimos a recoger las grabaciones. El nuevo gerente las toma todas y comienza a estudiarlas en su oficina. Un par de horas después de revisar, se vuelve loco, empieza a gritar y maldecir. Se pasa el resto del día y esa noche en la oficina llamando a especialistas y planificadores. A la mañana siguiente, llego para una reunión. El gerente no parece haber dormido. Se avecinan grandes cambios. Expone nuevos planes, incluidos postes de luz extremadamente brillantes que rodean el perímetro del parque, así como focos alrededor de la estación de guardabosques. Los campamentos deben trasladarse aún más cerca,
en líneas de visión claras desde las luces si es posible. Intervengo diciéndole que eso derrota el propósito de IR de campamento, si solo se trata de una caminata corta por el suelo, y montar el campamento tan cerca que se puede ver el estacionamiento. Me dice que me calle, que esto es solo el comienzo. El parque ahora cierra al anochecer en punto. También estamos obligados a llevar un arma larga en todo momento. Ahora, no es raro que los guardabosques lleven una AR-15 o una escopeta Remington 870 al adentrarse en los bosques profundos. Hay animales salvajes y rabiosos ahí fuera. La verdadera preocupación son los grandes cultivadores de marihuana. Estos no son tus vecinos tranquilos que esconden algunas plantas detrás de los tomates. Van desde proveedores a gran escala que valoran su privacidad y desprecian a la ley hasta locos antigobierno que creen que no tenemos derecho sobre ellos. Los verdaderos patriotas. Ambos grupos tienen algunos puntos en común. Tienden a estar bien armados, no les gustan los agentes de la ley y no dudan en disparar a algún pobre guardabosques que se encuentra en sus campos. Recuerda a Elliot Ness, el señor luché contra Al Capone y gané, que fue ahuyentado al desmantelar destilerías clandestinas en los Apalaches, porque le disparaban constantemente en las colinas. Disparan a matar. Esas son las razones por las que mantenemos las armas grandes cerca, no para patrullas de rutina. Me tocó el turno de noche. El gerente me dice que se listarán más cambios de protocolo cuando regrese. Las noches solían ser fáciles. Monitorizar la radio, detener fiestas si era necesario, buscar cazadores furtivos si estaban operando cerca, asegurarse de que el bosque no se incendiara. Ficho y, según las instrucciones, voy a la jaula de armas. ¿Cómo han cambiado las cosas? Nuestras escopetas tienen nuevos cañones de rifle para manejar las balas sólidas que nos han dado. Ese es el tipo de potencia de fuego que quieres para detener a un oso cargando. Dios no lo quiera que alguna vez lo necesites. Los AR-15 también han sido mejorados. Los viejos cargadores de 15 balas han sido reemplazados por cargadores de 30 balas. Alguien incluso nos metió balas de punta hueca. No tiene ningún sentido disparar en el bosque. Necesitas munición de punta de metal completo para que las balas no se desvíen cuando tocan una rama. Las balas de punta hueca solo existen para hacer más daño a los tejidos. Esto es ridículo, esto es excesivo. No estamos en una zona de guerra. No necesitamos esta potencia de fuego. Junto a la radio están nuestras nuevas instrucciones. Ahora no podemos responder directamente a llamadas de emergencia. Podemos responder, averiguar cuál es el problema, y luego informamos a un nuevo número que no reconozco. El tiempo pasa lentamente esta noche. Ni siquiera se me permite salir del edificio hasta el amanecer. Pasan unas noches sin incidentes. Las nuevas luces de inundación y los postes de luz me están friendo los ojos. Está tan brillante ahí fuera que un ciego podría ver. Una semana después, unos chicos llegan al estacionamiento. Agarran sus mochilas y empiezan a subir la colina. Sé lo que están haciendo. Nadie ha reservado un campamento esa noche. Jóvenes baratos yendo a acampar para una fiesta desenfrenada. Espero a que el sol se ponga para confirmar que no están de excursión de un día. Llamo a mi gerente para informarle y él me instruye que llame al nuevo número. Informo al nuevo número. Una voz cortante responde el teléfono, pregunta por mi parque, luego hace una pausa. Pregunta cuál es el problema. ¿Un grupo de chicos en un sitio no autorizado debería ir a desmantelarlo? Puedo ver su fogata en la colina ahora mismo. Digo que no salga del edificio, que no intente comunicarse. Eso es todo, informe si hay algún desarrollo. Justo después del amanecer, el gerente llega temprano. ¿Los has visto? ¿Se fueron?, pregunta. No, el auto sigue ahí. Déjalos descansar, probablemente todos están de resaca, respondo. Maldice sin parar. Luego entra para hacer una llamada. Estoy afuera mirando la colina cuando sale de la estación. Una R en su mano, otro en la espalda, una Glock en la cadera. Marcha solo hacia su auto. Trato de preguntarle qué diablos está haciendo, pero no responde. Toma un bidón de gasolina de su auto y marcha colina arriba. Le grito sin respuesta. Considero seguirlo, pero no parece una buena idea. Vuelvo adentro y llamo al número. La misma voz cortante, las mismas preguntas directas. Sí, el gerente subió a ese campamento armado hasta los dientes y llevando gasolina. ¿Qué hago? Quédate ahí, no interfieras, el respaldo está en camino. Informa si hay algún desarrollo. Al mismo tiempo empiezo a ver humo salir de la colina. 2 camionetas llegan al estacionamiento a toda velocidad. Una docena de hombres fuertemente armados y blindados.
Salen rápidamente. Salgo a ver quiénes son ustedes y qué está pasando. Los hombres se alinean con una precisión militar impecable. Uno de ellos, el comandante supongo, sale del vehículo último. Dice, ¿en qué dirección se fue? Apunto a la creciente columna de humo. Los hombres se dispersan y comienzan a subir la colina. Escucho rifles amartillarse mientras se alejan. Trato de gritarles, pero no responden. Miro las camionetas en las que vinieron, grandes y sin distintivos. Solo dicen, equipo de respuesta doy en el costado. Media hora después, regresan arrastrando al gerente con ellos. Está atado con bridas y grita, hice lo que tenía que hacer, créanme, es peor de lo que pensaban. No podemos detener esto, quémalo todo. Lo arrojan en la parte trasera y lo seducen. El comandante se acerca a mí. El vello de mi cuello se eriza de frío miedo. Necesito ver la oficina, todas las computadoras y cualquier cosa con un disco duro vienen conmigo. Mencionó cintas de video, necesito esas también. Desbloqueo las puertas y saquean el lugar. Todo se lleva. Los informes impresos de los últimos años desaparecen en esas camionetas. Se embolsan y son llevadas por el propio comandante. Estudia la jaula de armas. Lindo. Están fuera de su liga. Se burla. Finalmente, encuentran todo lo que buscaban. El comandante les diga que está contenido, que necesito un nuevo supervisor y que no hable de esto con nadie. Se van y, justo a tiempo, llegan los bomberos y algunas camionetas de noticias. El fuego está contenido y los informes de noticias dicen que los rumores de campistas desaparecidos no están confirmados en este momento. Aún así, los rumores son suficientes para campistas de esta temporada. El rápido cambio de gerente se atribuye a la burocracia. La prensa se calma después de 1 o 2 semanas. El nuevo gerente es muy bueno manejándolos afortunadamente. Con nuestras horas aún más cortas podemos hacer más trabajo aquí. Reconstruir la estación. Acabamos de establecer los nuevos campamentos. Están prácticamente a tiro de piedra de la estación. No sucede nada dramático durante unos días. Luego, por capricho, el gerente nos dice que coloquemos alrededor de la estación y los campamentos. Generalmente hay tanta actividad humana aquí, que solo ves algunos mapaches, tal vez un oso hambriento raro, pero lo complacemos y las colocamos por todas partes. Pasan un par de días, recogemos las grabaciones, juego al póker con uno de los novatos mientras el gerente mira un estacionamiento vacío pero brillantemente iluminado. Luego llega a las grabaciones alrededor de la estación. Gritos vienen de la oficina. Irrumpimos y está destrozando los discos duros de las cámaras, balbuceando cosas. Algo así como, me dijeron que estaba limpio, seguro, sin actividad reciente aquí, no. Nos ordena salir. Más tarde hace una llamada. El novato se acerca a la puerta y escucha. El novato vuelve informando. Sí, está pidiendo una transferencia, dice que le mintieron. Algo sobre que no está preparado ni equipado aquí. Luego solo escuché el teléfono colgar y algunos sollozos. Horas después, mi gerente sale de la oficina con los hombros caídos, derrotado. Reducimos. Prácticamente abrimos solo los fines de semana. Tendremos un personal completo esos días, pero un equipo mínimo el resto del tiempo. Los campistas deben registrarse en uno de los sitios más cercanos. Si no tienen sitio, se les dice que se vayan. No estamos autorizados a salir de la estación después del anochecer bajo ninguna circunstancia. En una emergencia, no llamen al 911. Llamen al número y hagan exactamente lo que dicen. Sacamos pajitas para ver quién tiene el turno de noche. ¿Por qué necesitamos quedarnos de noche si no podemos? Me supera. Le pregunto al gerente, y él solo dice que el protocolo estándar es tener a alguien tomar cualquier irregularidad durante la noche. Me toca trabajar mi turno de noche. Mantengo mi teléfono cerca, el número marcado y listo por si necesito llamar. Es una mala noche, solo termino caminando de un lado, mirando hacia las brillantes luces de inundación, tratando de ver qué hay más allá de ellas. Escucho grillos y eso me relaja. Las presas están calladas cuando los depredadores están cerca. La siguiente noche, mi gerente saca la pajita más corta. Parece resignado, al final todos tenemos que turnarnos. Trae la linterna táctica más brillante que he visto. Dice que la trajo solo porque le tiene miedo a la oscuridad.
En realidad no es así. Le tiene miedo a las cosas en la oscuridad. Recibo una llamada telefónica a las 3 de la mañana. Es él. Ven aquí ahora y trae armas, exige. ¿Qué? Tienes un maldito arsenal, respondo. Ahora juro por Dios. Oh hombre, creo que están atraídos por la luz. Llamé a ese número y todo el respaldo estaría aquí por la mañana. Oh, dice mi gerente. Escucho el sonido de disparos. Pausa. Más disparos, gritos, forcejeo. La línea se corta. Llamo al número. Una nueva voz cortante. Trabajo en el Parque Jefferson. Acabo de hablar con Bennett, digo. Acabo de hablar con Bennett. ¿Qué puede informar?, responde la voz. Algo malo, es grave, escuché disparos, le dije. Tendremos respaldo allí tan pronto como sea posible. Pregunta. Sí, dijo que pensaba que estaban atraídos por la luz. No tiene sentido. Dije. Interesante, gracias por su informe. El parque ahora está cerrado, será reasignado. Adiós. Clic. Oficialmente, el parque fue cerrado para ser programado para una quema controlada. Dejar que los árboles viejos mueran y dar espacio a los nuevos. No había nada en el informe oficial sobre lo que le pasó al gerente de turno. El público entendió que las burocracias necesitan ser reorganizadas ocasionalmente. Nadie hizo más preguntas. Me transfirieron a un nuevo parque al otro lado del país. Un cambio de escenario y hermoso. También tienen algunas reglas extrañas aquí. No vayas lejos después del anochecer y no lleves una linterna. Me preocupa por qué. ¿Por qué no puedes usar una linterna de noche cuando la necesitas? No me lo dirán. Manténganse a salvo, todos. Bueno, realmente la cagaste esta vez, ¿verdad? Encontraste una oferta increíble en una hermosa casa que casi parecía demasiado buena para ser verdad, y la aprovechaste. Y ahora que ya te has mudado, has empezado a notar algunas anomalías. Ya sabes, el tipo de anomalías espeluznantes de la persuasión sobrenatural. Golpes en la noche, puertas que se abren y cierran solas, alucinaciones auditivas de voces y susurros. Es más común de lo que podrías pensar, pero no todos se dan cuenta del peligro. Estos signos podrían ser prueba de que algunas almas perdidas y abandonadas habitan en tu propiedad. Tal vez el anterior dueño se suicidó en el ático. Tal vez el querido papá se volvió repentinamente loco y pintó la casa con la sangre de sus hijos. O tal vez mamá intentó seducir demonios en el sótano. Si esto te suena vagamente familiar y estás buscando ayuda en el buen viejo Internet, entonces has llegado al lugar correcto. Verás, tengo un amigo, tenía un amigo llamado Nathan. Hace un par de meses, Nathan encontró una casa en venta en el sur de Georgia. Estaba situada a lo largo de un tramo remoto de bosque justo fuera de Woz. Era una zona histórica. Una casa de estilo colonial antiguo, justo por debajo de 500 metros cuadrados, 6 habitaciones y 6 baños, con cercas blancas y una docena de acres. La casa de ensueño americana por excelencia. El precio era increíblemente bajo, pero después de que Nathan contactó al agente inmobiliario, descubrió que el precio que había visto listado era, de hecho, el precio que se pedía. Para la mayoría de las personas, esto habría levantado algunas banderas rojas bastante grandes. Pero Nathan era un idiota. El tipo de idiota confiado que creía que el machismo era suficiente para conquistar todos los obstáculos de la vida. Sé que no es amable hablar mal de los muertos de esa manera, spoiler alert, pero solo estoy tratando de dar una representación precisa del tipo de persona que era Nathan. Ya sabes, el macho alfa que coquetea con tu novia, vive en el gimnasio y probablemente encuentra demasiado placer en sus propias selfies. Para personas como Nathan, amigo es realmente solo otra palabra para reforzador del ego. Era arrogante y a menudo dejaba que el orgullo lo dominara. Su esposa, Janelle, era en realidad mi exnovia de hace un tiempo. Un poco zorra, pero prácticamente una supermodelo. Tenían 2 hijos, Natalia y Marcus, que eran unos niños malcriados. De nuevo, solo estoy tratando de dar una perspectiva honesta de ellos con la esperanza de que todos podamos aprender algo de lo que sucedió. Verás, lo que le pasó a Nathan, de lo que hablaré más adelante, fue algo que creo que podría haberse evitado fácilmente si solo hubiera seguido unas pocas instrucciones simples. Después del funeral, me puse a reflexionar sobre el asunto y me di cuenta de que lo que realmente necesitamos es un conjunto de reglas a seguir
Si crees que tu casa está embrujada. Comencemos. Regla número 1. Al buscar comprar o alquilar una casa, siempre pregunta por la historia. Lo más probable es que, si una casa se ofrece a un precio muy por debajo del valor de mercado, haya una muy buena razón para que sea así. Nathan no hizo esto y pensó que había encontrado una ganga. En pocas semanas, él y su familia fueron aprobados para comenzar a mudarse. Me ofrecía a ayudarlos a mudarse, y seré honesto, la casa era absolutamente hermosa. Al principio las cosas fueron geniales para ellos, pero pronto Nathan comenzó a notar algunas ocurrencias extrañas. Empezó con este sonido de golpes que parecía reverberar por toda la casa en horas extrañas. Dijo que nunca parecía poder identificar de dónde venía, y nunca parecía originarse del mismo lugar 2 veces. Eventualmente, lo atribuyó a la casa asentándose, pero eso fue solo el comienzo. Regla número 2. Confía en tu instinto. Tu hogar es el último lugar en el que deberías sentirte incómodo. Si tienes esa sensación de incomodidad en el fondo de tu mente que nunca parece disiparse por completo, presta atención a ello. Probablemente sea tu subconsciente tratando de advertirte. Nathan intentó ignorar estos sonidos. Le dijo a su esposa que era normal o que era el viento y consolaba a sus hijos cuando se sentían asustados. Tenía 2 perros, Rusty y Sailor, ambos labradores negros, y ambos parecían ponerse muy ansiosos después de mudarse. Nathan hizo todo lo posible para conseguirles medicación para ayudar a los perros a relajarse, pero no parecía ayudar mucho. Eso nos lleva a la regla número 3. Junto con tu instinto, también debes confiar en tus mascotas. Los animales tienen instintos mucho más agudos que los humanos. Se dice que el hombre es la única criatura que sentirá peligro, y aún así se aventurará hacia él. Los animales tienen un sentido para lo sobrenatural, particularmente los perros y los gatos. Si los encuentras gruñendo a lo que parece ser nada o mirando constantemente áreas específicas de la casa, presta atención a eso. Lo más probable es que puedan ver algo que tú no puedes. Nathan me dijo que Rusty, el mayor de los 2 perros, caminaba por el pasillo cada noche durante horas. Dijo que era como si estuviera vigilando algo. En más de una ocasión, Rusty estalló repentinamente en un feroz ataque de ladridos y gruñidos. Nathan salía al pasillo, pero nunca encontraba nada. Se preocupó por Rusty y lo llevó al veterinario, pero el veterinario confirmó que estaba en buen estado de salud. Mientras tanto, Sailor, el perro más joven, dormía al lado de la cama de Marcus cada noche. El pobre niño pronto desarrolló pesadillas crónicas que lo atormentaban sin cesar, y Sailor parecía sentirlo. Cada vez que Marcus se despertaba gritando, Sailor estaba allí para tratar de consolarlo, lo que nos lleva perfectamente a nuestra siguiente regla. Regla número 4. Ten cuidado con las pesadillas. Los niños pequeños son similares a los animales en el sentido de que parecen más perceptivos a cosas que los adultos no. Esta puede ser difícil porque hay muchas causas de pesadillas como la ansiedad, la depresión y otras enfermedades mentales. El signo revelador es si tu hijo comienza a desarrollarlas poco después de entrar a la casa. El pobre Marcus tenía sueños absolutamente horribles y noche tras noche era atormentado por ellos. A menudo hablaba del hombre borroso que venía a él mientras dormía y susurraba cosas terribles. Incluso decía que a veces veía al hombre borroso mientras estaba despierto, pero nunca más de un vistazo rápido, y siempre en las sombras o afuera en el bosque. Nathan y su esposa se preocuparon de que quizás Marcus fuera esquizofrénico, pero varios médicos confirmaron que no era el caso. Intentaron darle pastillas para dormir, varios suplementos y quemaron incienso para ayudarlo a dormir más tranquilamente. Funcionó por un tiempo hasta que Natalia comenzó a tenerlos también. Regla número 5. Trata de determinar qué tipo de espíritu estás enfrentando. Si ves destellos de un niño pequeño corriendo por los pasillos en la noche, o esferas de luz girando en el aire, entonces lo más probable es que tu vecino etéreo sea bastante benigno. Algunas personas incluso descubren que disfrutan la vida con un compañero espectral y encuentran sus travesuras bastante interesantes. La mayoría cree que los espíritus que mueren antes de completar lo que su alma deseaba, se quedan atrapados en una especie de purgatorio. Muchos están asustados, confundidos y enojados, pero algunos, principalmente niños pequeños, parecen estar casi jubilantes a veces. La mayoría de estos son inquietantes pero en conjunto inofensivos. Pero luego están los otros espíritus. Regla número 6.
Si tú o algún miembro de tu familia desarrollan inexplicables moretones, cortes o lesiones, no los tomes a la ligera. Esto debería ser una enorme señal de alerta y es una muy mala señal. Si sientes que te están atacando mientras duermes y te despiertas con arañazos o heridas inexplicables, entonces, simplemente sal de la casa. Honestamente, un espíritu malévolo capaz de infligir heridas físicas no es algo con lo que se pueda jugar. Lo más probable es que sea un demonio, y honestamente ese es el mejor de los casos. Hay otras entidades no relacionadas con la tradición abrahámica que podrían ser responsables también. Son muy raras, pero si te encuentras con ellas, bueno, me temo que incluso mi útil conjunto de reglas no será suficiente para detenerlas. Natalia y Marcus sufrieron múltiples marcas de arañazos, heridas e incluso algunos moretones que casi parecían marcas de mordeduras. La esposa de Nathan, Janelle, también fue objeto de estos ataques. La maestra de los niños en la escuela comenzó a notar, y se preocupó mucho por su seguridad. Obviamente, su primer pensamiento no fue paranormal, sino que los niños estaban siendo abusados en casa. Solo cuando los servicios sociales amenazaron con quitarle la custodia de los niños, Nathan finalmente accedió a mudarlos de la casa. Janelle y los niños se mudaron con su madre a un par de horas de distancia, y Nathan se quedó solo con los perros. Regla número 7. Haz que la gente sepa lo que está pasando. Sí, sé que la idea de admitir a un amigo cercano que crees que tu casa está embrujada puede ser desalentadora, pero es generalmente mejor que las alternativas. El mundo moderno rara vez toma en serio estas afirmaciones. Ponemos fantasmas en películas y videojuegos, pero cuando alguien realmente afirma ver uno, no somos tan rápidos para creerles. La tecnología y la ciencia nos han llevado a creer que estamos seguros, y esa es nuestra locura, pero también es un tema para otro día. Esta es otra regla que Nathan no cumplió. Cuanto peor se pusieron las cosas para él y su familia, más se aisló. En numerosas ocasiones llamó a la policía diciendo que creía que alguien había entrado, pero nunca encontraron pruebas de ello. Eventualmente, incluso lo pusieron en una lista negra, y le advirtieron que cualquier contacto adicional resultaría en problemas legales. En lugar de decirles a sus padres o a su hermano o a cualquiera de sus amigos lo que estaba pasando, se encerró en sí mismo. Se volvió nervioso y paranoico, a veces negándose a responder llamadas y mensajes de texto de sus seres queridos. Simplemente rompió el contacto y las cosas solo empeoraron. Las reglas 8 y 9 pertenecen al mismo ámbito, aunque una es un poco más extrema que la otra. Regla número 8. Si sospechas que algo está mal, no está de más realizar una limpieza. Como dije antes, el mundo moderno tiene poco tiempo para entretener la noción de fantasmas y lo sobrenatural, pero eso no debería desalentarte. Si no estás seguro de si tu casa está embrujada o no, entonces una limpieza rutinaria puede hacer maravillas por ti. Apuesto a que hay médiums y sacerdotes en tu ciudad que pueden hacer el trabajo. Incluso si no puedes encontrar a alguien local, siempre puedes ir en línea y encontrar instrucciones para hacerlo tú mismo. No es tan efectivo de esa manera, pero es mejor que nada. Regla número 9. Si realmente sientes que estás en peligro, consigue a alguien para que realice un exorcismo. Es el paso que nadie quiere tomar, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Los sacerdotes y líderes espirituales son tus opciones para estas cosas. Incluso si tú mismo no eres religioso, estas personas honestamente saben cómo ayudar. Hay algunas pruebas de que Nathan estaba intentando hacer esto, pero se desconoce exactamente por qué no funcionó. Tal vez dudó de sí mismo y pensó que podía manejarlo, o tal vez su ego tomó el control una vez más. Nathan había estado recolectando pruebas durante un tiempo y había acumulado un buen montón de pistas. Tenía grabaciones de audio que capturaban golpes en las paredes y pasos en el ático. Tomó varios videos, pero ninguno de ellos realmente mostró nada, excepto el último, pero para ese entonces ya era demasiado tarde. En su diario también escribió que experimentó objetos en la casa levitando en varias ocasiones, pero lamentablemente no tenía pruebas grabadas de esto. Regla número 10. La grande. Haga lo que haga, no intente antagonizar al espíritu. Esto debería ser evidente, pero desafiar airadamente al espíritu o retarlo a manifestarse es una muy mala idea. Pero como te habrás imaginado, Nathan y su inagotable flujo de testosterona decidieron hacer precisamente eso. Se emborrachó mucho una noche
y comenzó a rumiar sobre todo lo que había estado sucediendo. Nathan siempre fue un escéptico, pero incluso él no pudo ignorar el impacto psicológico en su familia, ya fuera imaginado o no. Se dio cuenta de que su relación con sus hijos y esposa se estaba viendo fuertemente afectada y su nueva casa se había convertido en un lugar de hostilidad. Esto enfureció mucho a Nathan, así que Nathan se levantó y gritó a su casa vacía para que el espíritu se presentara y lo enfrentara. Fue recibido solo con silencio, así que gritó de nuevo. Nunca una vez respondieron los espíritus a su llamada. Después de unos cuantos desafíos más verbales, se echó a reír, probablemente creyendo que se veía ridículo. Aparentemente, no todos los que estaban viendo pensaban lo mismo. Nathan logró tambalearse hasta la cama poco después, y quedó completamente dormido en unos minutos. Nathan había mantenido una cámara de seguridad en su habitación, con la esperanza de capturar pruebas, y esa noche encontró algo. Alrededor de las 2:30 de la mañana, Nathan se ve comenzando a moverse en su sueño en el video de seguridad. Gruñe y habla brevemente, pero las palabras eran ininteligibles. De repente, sus ojos se abren de par en par en la cama y comienzan a mirar alrededor de la habitación. Nathan parecía estar luchando, pero su cuerpo no se movía. Se cree que estaba sufriendo un episodio de parálisis del sueño, que lo dejó temporalmente paralizado. Sus ojos continuaron moviéndose rápidamente alrededor de la habitación. Luego algo sucedió que nadie que vio el video pudo explicar. Las puertas del dormitorio se abrieron lentamente, pero la oscuridad del pasillo era total. El pecho de Nathan comenzó a moverse frenéticamente, y sus ojos se abrieron de par en par. Algo se vio entonces moviéndose en el pasillo. Podría haberse atribuido a un truco de la luz al principio, pero luego se vio una mano que se extendía. Era retorcida y espinosa, como el apéndice deformado de algún habitante abismal. La figura atravesó lentamente la puerta. Su alta y oscura silueta casi rozaba la parte superior del marco de la puerta. No tenía rasgos definidos, apareciendo solo como una figura humanoide encapuchada, sin ojos ni rostro, solo una sombra corpórea sacada de las pesadillas más profundas de Nathan. El pobre Nathan fue escuchado murmurando y gimoteando frenéticamente, pero en su estado de parálisis no pudo luchar contra su atacante encapuchado. Dentro de un minuto, el pecho de Nathan dejó de moverse y sus ojos se quedaron inmóviles. La entidad retiró su mano y solo lo miró durante un minuto. Luego, como si se burlara de quienes verían la grabación, miró directamente a la cámara. Susurró algo de nuevo, pero nuevamente fue demasiado bajo para discernir qué era. Luego, tan rápido como sucedió, salió de la habitación y se desvaneció en la oscuridad. Nathan fue encontrado por su esposa Janelle unos días después, y ella llamó a la policía. Después de una autopsia se determinó que Nathan había muerto por estrangulación, tal como se mostró en el video. La policía peinó el lugar y encontró huellas del intruso, pero las huellas pronto coincidieron con un par de botas de Nathan. Por supuesto, la policía no fue tan rápida para creer que Nathan fue simplemente asesinado por fuerzas sobrenaturales. Realizaron entrevistas con vecinos, amigos y familiares, pero ninguno de ellos parecía capaz o motivado para hacerlo. No hubo señales de allanamiento y entrada y nada había sido robado de la casa. Llegaron a mí y realizaron una entrevista también, pero por supuesto eso fue una pérdida de tiempo. Quiero decir, seguro, el hecho de que Janelle fuera mi exnovia fue razón suficiente para sospechar de mí, pero rápidamente disuadí sus acciones. Nathan era mi amigo a pesar de que realmente no era un buen amigo. ¿Qué clase de amigo se acuesta con tu novia a tus espaldas? De todos modos, no estoy amargado por eso, al menos no tanto como para que la policía se preocupe. Mi coartada era sólida y eso es suficiente razón para ellos. Esto nos lleva a mi regla final. Regla número 11. Asegúrate de agotar todas las demás opciones antes de llegar a la conclusión de que tu casa está de hecho embrujada. Si solo Nathan hubiera tomado un poco más de tiempo para investigar su casa y asimismo más a fondo, entonces tal vez todavía estaría vivo hoy. Tal vez habría encontrado los pequeños parlantes inalámbricos escondidos en su ático para reproducir los sonidos de golpes. Tal vez habría encontrado los parches en sus conductos de aire que filtraban leves dosis de drogas alucinógenas en su hogar. Tal vez habría detectado el silbato para perros que hacía que sus perros reaccionaran tan extrañamente. Si se hubiera molestado en revisarse a sí mismo, podría haber encontrado trazas de suxametonio,
Una toxina paralizante que, una vez ingerida, dejará a la persona inmóvil pero consciente de todo el dolor. Habría sido difícil de encontrar, ya que incluso los forenses normalmente no prueban esta sustancia a menos que se solicite específicamente. No importa cómo lo cortes, todo este calvario realmente se remonta a Nathan mismo. Si tan solo hubiera sido una mejor persona y no hubiera constantemente menospreciado a sus compañeros en cada oportunidad. Si tan solo no hubiera sido tan terco y orgulloso. Si tan solo no hubiera ido a mis espaldas y se hubiera acostado con mi exnovia, arruinando así nuestro futuro y enviándome a las profundidades de una depresión aplastante, entonces tal vez lo habría ayudado. Entonces te estarás preguntando, ¿es esta mi confesión? No, por supuesto que no. Esta es solo mi lista de sugerencias y reglas para cómo las cosas podrían haber resultado diferentes para Nathan y su familia. Estas son todas explicaciones hipotéticas, y de ninguna manera deben considerarse pruebas incriminatorias para usarse en mi contra, o en contra de cualquier otra persona en un tribunal. Además, si esto realmente fuera una confesión, eso haría que cualquiera que la lea sea cómplice de asesinato, y ciertamente no queremos eso. Espero que puedas entenderlo, y espero que podamos confiar el uno en el otro en este sentido. Después de todo, tengo muy buen software para rastrear direcciones IP y Reddit, lo hace increíblemente fácil de acceder a ellas. No querríamos que tu casa se volviera repentinamente embrujada, ¿verdad? Esto no es tan aterrador como la mayoría de las historias, pero es algo que pienso de vez en cuando. Para dar un poco de contexto, crecí en un hogar muy abusivo, tanto emocional como físicamente. Nunca me dijeron nada más que cosas negativas y, como niño, me lo creía. Mi autoestima estaba por los suelos y creía que no valía nada y que todos me odiaban, tal como me decían. Me convertí en una persona muy tímida y retraída, que realmente hacía poco esfuerzo por tener amistades. Mantenía a todos a distancia, pero estaba desesperado por cualquier pequeña muestra de atención positiva. Encontré esta positividad en una maravillosa pareja joven que llegó a nuestra iglesia para ser líderes de jóvenes. Los niños de la iglesia me intimidaban terriblemente y odiaba ir hasta que esta pareja llegó. Eran jóvenes, dulces y amables, y se esforzaron especialmente en ser amables conmigo. Organizaron un picnic y una caminata en un parque estatal cercano para un sábado. Tenía alrededor de 11 años en ese momento y normalmente no participaría en estas salidas, pero como ellos estarían allí, estaba emocionado por ir. Nos encontramos en la iglesia y todos subimos al autobús. Escuché algunos comentarios susurrados sobre ¿por qué está ella aquí? Y sobre mi ropa. Los ignoré y me senté solo en la parte trasera del autobús. Llegamos allí y en su mayoría me quedé con la pareja, Sean y Claire. Hicimos una gran parrillada cerca del lago y después fuimos a caminar. Había bastantes niños allí, por lo que Sean y Claire tenían las manos llenas manteniendo a todos en el sendero. Yo, por supuesto, estaba al final de la fila. Los niños que estaban delante de mí empezaron a burlarse de mí y a decirme que era demasiado perezosa para hacer la caminata y que nadie me quería allí de todos modos. Corrieron hacia adelante riéndose. Me retrasé hasta que se perdieron de vista. Luego me senté en una roca y comencé a llorar. En 1 minuto o 2 escuché a alguien hablarme. Levanté la vista limpiándome los ojos, y allí estaba un hombre parado a mi lado. No había escuchado a nadie caminar por el sendero. Me levanté y él me preguntó si estaba bien. Asentí con la cabeza. Luego me dijo que me veía triste y me pidió que hablara con él. Me abrí a él y le conté por qué estaba allí, y que a los otros niños no les gustaba ni me querían allí. Me preguntó mi nombre, de dónde era, cuántos años tenía y, siendo una niña tonta de 11 años, se lo dije. Probablemente estaba en sus 20 y tantos. Tenía el pelo rubio y era guapo. Estaba encantada de que me estuviera siendo amable. Me dio un abrazo y dijo que él y yo podíamos pasar el rato y que me llevaría de vuelta con mi grupo una vez que regresaran de la caminata. Me tomó de la mano y me dijo que caminaríamos por un sendero que conocía. Estuve de acuerdo. De repente escuché a Sean gritar mi nombre y decirme que me detuviera y que me alejara de ese hombre. Vino corriendo y se interpuso entre el hombre y yo, y comenzó a preguntarle qué creía que estaba haciendo. El hombre simplemente se encogió de hombros y comenzó a caminar entre los árboles, no por el sendero. Sean me preguntó si estaba bien o si el hombre me había lastimado.
Pude ver que Sean estaba muy enojado, así que me puse a llorar otra vez porque pensé que estaba en problemas. Sean se agachó frente a mí y me dijo que no estaba en problemas, que no había hecho nada malo. Le dije que solo hablamos un poco y que él me iba a mostrar otro sendero para caminar. Sean asintió y me dijo que simplemente nos reuniríamos con los demás. Llamó a Claire a un lado una vez que nos reunimos y hablaron en voz baja. Luego ella me hizo señas para que me acercara. Me puso su brazo alrededor y nos sentamos en una roca, hablamos y reímos. Me hizo caminar a su lado de regreso y sentarme con ella en el autobús. Los dos hicieron que el resto del día fuera agradable para mí. Me llevó años darme cuenta de lo que podría haberme pasado ese día y por qué Sean estaba tan enojado. Obviamente, una vez que Sean y Claire llegaron al punto de parada en el sendero, que era un arroyo con una roca deslizante, se dieron cuenta de que yo no estaba y Sean regresó por el sendero buscándome. Si hubiera llegado unos segundos más tarde, habría ido con ese hombre, y Dios sabe qué planeaba hacer una vez que me tuviera fuera de vista. Mi pobre ángel de la guarda hizo su trabajo ese día. No tengo idea si informaron este encuentro a los guardaparques o no. Espero que sí. Esta es en realidad la primera vez que cuento esta historia. No le dije a nadie cuando llegué a casa porque sabía que a nadie le importaría, o más probablemente, me gritarían y me acusarían de ser estúpido y de intentar escaparme con él. A partir de los 9 o 10 años, me acusaban de estar jugando con los chicos de mi vecindario, lo cual no era cierto. Pero si me atrapaban montando bicicletas, jugando en el patio de la escuela o simplemente sentada y hablando con un chico, me acusaban durante horas de ser una... Así que estaba aterrorizada de que alguien le dijera a mis padres lo que había pasado. De todos modos, gracias por todos los dulces y amables comentarios cuando envió alguna historia de vez en cuando. Ustedes son increíbles. Nunca pensé que una noche de trabajo común y corriente se convertiría en la peor experiencia de mi vida. Soy repartidor de comida en una ciudad de Estados Unidos, una ocupación que, si bien es dura y a veces peligrosa, no suele darme demasiados sustos, hasta esa noche. Hasta el día de hoy no puedo olvidar el miedo que sentí y la desesperación de no saber si saldría con vida. Eran cerca de las 9 de la noche, y el flujo de pedidos estaba en su punto álgido. Los fines de semana suelen ser los más agitados, con la gente pidiendo cenas a domicilio después de una semana larga de trabajo. Esa noche no era diferente. Me encontraba en mi auto, un viejo pero fiable Honda Civic, recorriendo las calles con el GPS indicando la ruta hacia el próximo cliente. Mi teléfono montado en el tablero vibró con la notificación de un nuevo pedido. Era para una dirección que no reconocía, en una parte de la ciudad que no solía frecuentar. No pensé mucho en ello. Acepté el pedido y comencé a seguir las indicaciones del GPS. Las luces de la ciudad empezaron a desaparecer a medida que me adentraba en calles menos iluminadas y menos transitadas. Al principio, no me preocupé. Las entregas nocturnas a veces me llevaban a barrios desconocidos, pero siempre lograba encontrar mi camino de regreso. Sin embargo, algo en esta área me hizo sentir inquieto. Las casas estaban más separadas unas de otras, y las luces de las calles eran escasas y parpadeantes. Los edificios tenían un aspecto descuidado y abandonado, como si estuvieran atrapados en un tiempo pasado. A medida que avanzaba, la señal de mi teléfono empezó a fallar. El GPS recalculaba constantemente la ruta, haciendo que mi trayecto fuera más confuso. Finalmente, llegué a la dirección indicada, una casa vieja y desgastada, con el número apenas visible. Me estacioné y miré alrededor. La calle estaba desierta. No había ningún otro auto a la vista, ni personas caminando por las aceras. La sensación de estar completamente solo en ese lugar me dio un escalofrío. Tomé la bolsa de comida y salí del auto. Al acercarme a la puerta noté que estaba entreabierta. Golpeé suavemente y llamé: «Hola, ¿hay alguien aquí? Soy el repartidor de comida». No hubo respuesta. Empujé la puerta un poco más y la oscuridad dentro de la casa me recibió. Solo la luz de la calle, que apenas lograba penetrar el umbral, iluminaba el interior. Decidí dejar la comida en el porche y tomar una foto como prueba de entrega, tal como lo hacía siempre. Justo cuando estaba por hacerlo, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a 3 hombres acercándose. Estaban a unos 30 metros,
caminando hacia mí con paso decidido. Sus caras eran sombras bajo la tenue luz, pero sus intenciones parecían claras. El instinto de supervivencia se activó. Sin pensarlo 2 veces, dejé la comida y corrí hacia mi auto. Los hombres comenzaron a correr también, gritándome algo que no pude entender. Entré en el auto, cerré las puertas y encendí el motor. Mientras aceleraba, miré por el espejo retrovisor y vi a los hombres detenerse, mirándome con una mezcla de furia y sorpresa. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me hacía difícil concentrarme en la carretera. No conocía la zona y para empeorar las cosas mi teléfono finalmente se quedó sin batería. Sin GPS y sin ninguna idea de dónde estaba, simplemente seguí conduciendo, girando en cualquier calle que parecía llevarme a algún lugar más seguro. Cada esquina que doblaba solo me sumergía más en el laberinto de calles oscuras y desconocidas. La ansiedad aumentaba con cada minuto. Las casas y edificios abandonados, las pocas luces titilantes y el eco de mis propios pensamientos me hacían sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla sin salida. Finalmente, llegué a un punto donde tuve que detenerme. Necesitaba orientarme y pensar en un plan. Estacioné el auto junto a un viejo almacén cerrado y traté de calmarme. El silencio era abrumador. De repente, vi a lo lejos las sombras de los mismos hombres, ahora más cerca y claramente buscándome. El miedo volvió a apoderarse de mí. Sabía que debía moverme rápido. Encendí el auto y comencé a conducir nuevamente, esta vez sin rumbo fijo, solo tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y yo. Cada vez que giraba la cabeza para comprobar si me seguían, mi corazón se aceleraba más. Estaba perdido, sin batería en el teléfono y con hombres peligrosos siguiéndome. En mi desesperación, recordé que tenía un cargador portátil en la guantera. Era una pequeña esperanza en medio del caos. Mientras conducía, intenté conectar mi teléfono. Las manos me temblaban, y me costó varios intentos antes de conseguirlo. Finalmente, el teléfono mostró signos de vida, pero la batería estaba casi agotada. Con el teléfono encendido, abrí Google Maps. La carga fue lenta y la pantalla parpadeaba mientras trataba de encontrar mi ubicación. Justo cuando la batería estaba a punto de agotarse nuevamente, el mapa se cargó parcialmente, mostrando una ruta de salida. Era mi única oportunidad. Conduje siguiendo las indicaciones mientras la pantalla se volvía cada vez más oscura. Finalmente, vi una carretera principal a lo lejos. La sensación de alivio fue indescriptible. Giré hacia la carretera, acelerando tanto como podía, y dejé atrás las calles sombrías. Solo entonces me atreví a detenerme y respirar profundamente. Estaba a salvo. Los hombres no habían logrado alcanzarme. Regresé a casa esa noche con una mezcla de alivio y miedo. La experiencia me dejó marcado, y nunca volví a aceptar pedidos en esa área. Aprendí una valiosa lección sobre la importancia de conocer tu entorno y estar siempre preparado para lo inesperado. A veces, la realidad puede ser más aterradora que cualquier historia de terror. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegué a una carretera más conocida. El alivio de ver luces familiares y señales de tránsito conocidas me hizo casi llorar. Conduje directamente a casa, ignorando cualquier otro pedido. Necesitaba estar en un lugar seguro, rodeado de mi familia. Cuando llegué me desplomé en el sofá y traté de procesar lo que había sucedido. La adrenalina aún corría por mis venas y mi mente seguía repasando cada detalle de la noche. Sabía que había tenido mucha suerte de salir de allí con vida. Esa noche cambió mi perspectiva sobre el trabajo y la vida en general. Aprendí a ser más cauteloso y a confiar en mis instintos. También me di cuenta de la importancia de estar siempre preparado, tanto mental como físicamente, para enfrentar situaciones imprevistas. Desde entonces, siempre llevo un cargador portátil completamente cargado y trato de familiarizarme mejor con todas las áreas en las que trabajo. Contar esta historia es mi manera de advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en cualquier momento. Es una llamada a la precaución y a la preparación, porque nunca sabemos cuándo una noche común puede convertirse en la peor experiencia de nuestras vidas. Siempre me ha encantado ir de campamento. La sensación de estar en contacto con la naturaleza, lejos del bullicio de la ciudad, es incomparable. Desde pequeño, he disfrutado de las excursiones al aire libre, la caminata por senderos desconocidos,
la preparación de comida en fogatas y, por supuesto, dormir bajo un cielo estrellado. Sin embargo, una de estas escapadas al bosque se convirtió en una pesadilla que nunca podré olvidar. Había planeado este viaje durante semanas. Bélgica tiene muchos lugares hermosos para acampar, y esta vez había decidido explorar un área más remota, en las Ardenas. Me gustaba la idea de estar completamente solo, rodeado solo por la naturaleza y el sonido del viento entre los árboles. Preparé todo lo necesario: una tienda de campaña resistente, suficiente comida y agua para unos días, y mi confiable linterna. El día del viaje, el clima era perfecto. Salí temprano en la mañana, lleno de entusiasmo. Conduje durante varias horas, dejando atrás las zonas más habitadas y adentrándome en caminos cada vez más estrechos y menos transitados. Finalmente, llegué al punto donde dejaría el coche y comenzaría a caminar. El sendero que había elegido era poco conocido y, según mis investigaciones, me llevaría a una zona con vistas impresionantes y, lo más importante, lejos de cualquier civilización. Después de unas horas de caminata, encontré el lugar perfecto para montar el campamento. Era un claro rodeado de árboles altos, con un pequeño arroyo cerca. Monté mi tienda, preparé algo de comer y me relajé, disfrutando de la tranquilidad del entorno. La primera noche transcurrió sin incidentes. Me desperté al día siguiente sintiéndome renovado y listo para explorar los alrededores. Pasé el día caminando por el bosque, admirando la flora y la fauna, y tomando fotos. Fue en una de estas caminatas cuando noté algo extraño. A lo lejos, en una pequeña colina, vi una cabaña que no había notado en mis mapas. Estaba curiosamente escondida entre los árboles y parecía bastante vieja. Mi curiosidad me llevó a acercarme para investigar. La cabaña tenía un aspecto abandonado, con las ventanas rotas y la madera deteriorada por el tiempo. La puerta estaba entreabierta, y un olor a humedad y moho se escapaba del interior. Decidí entrar, pensando que podría encontrar alguna antigüedad interesante, o al menos tener una historia más para contar. La sensación de misterio que emanaba el lugar me resultaba intrigante. Al cruzar la puerta, noté que el interior estaba lleno de polvo y telarañas. Parecía que nadie había estado allí en años. Sin embargo, algunos detalles me hicieron pensar lo contrario. Había latas de comida recientes en una esquina y una manta que parecía no tener mucho tiempo. De repente, un ruido detrás de mí me hizo girar de golpe. Un hombre mayor, de aspecto desaliñado y ojos penetrantes, estaba de pie en la entrada, bloqueando mi salida. El viejo me miraba fijamente, y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué haces aquí?», me preguntó con una voz rasposa. Traté de explicarle que estaba de campamento y que había encontrado la cabaña por casualidad, pero él no parecía interesado en mis palabras. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, acercándose peligrosamente. Me di cuenta de que estaba en peligro. Sin saber qué hacer, intenté mantener la calma y buscar una manera de salir de allí. Pero el viejo se movía más rápido de lo que esperaba. De repente, se abalanzó sobre mí agarrándome con una fuerza sorprendente para alguien de su edad. Luché con todas mis fuerzas, logrando finalmente zafarme y correr hacia la puerta. Salí de la cabaña a toda velocidad, sin mirar atrás. Podía escuchar sus pasos pesados siguiéndome, y su respiración agitada me indicaba que no estaba dispuesto a dejarme escapar tan fácilmente. El bosque, que antes me había parecido tan acogedor, se convirtió en un laberinto aterrador. Corrí entre los árboles, tropezando con raíces y ramas, tratando de alejarme lo más posible de aquel hombre. El corazón me latía con fuerza, y la adrenalina me impulsaba a seguir corriendo. Cada vez que miraba hacia atrás, lo veía más cerca, sus ojos brillando con una intensidad perturbadora. Sabía que no podía detenerme, que mi única opción era seguir adelante, esperando encontrar algún tipo de salvación. Después de lo que pareció una eternidad, mis fuerzas comenzaron a flaquear. Me detuve un momento para recuperar el aliento, escondiéndome detrás de un árbol. Podía escuchar sus pasos acercándose, y mi desesperación aumentaba con cada segundo. Justo cuando pensé que no tenía escapatoria, vi una carretera a lo lejos. Era mi única esperanza. Reuniendo mis últimas fuerzas, corrí hacia la carretera. El hombre estaba casi sobre mí, y podía sentir su presencia a mis espaldas. Cuando llegué a la carretera vi las luces de un camión acercándose.
Me lancé al medio de la carretera, agitando los brazos y gritando pidiendo ayuda. El camionero, al verme en esa situación, frenó bruscamente y salió del camión. Le expliqué rápidamente lo que había sucedido, señalando al hombre que aún estaba en el borde del bosque. Sin hacer preguntas, el camionero me subió a su cabina y arrancó, alejándonos de ese lugar. Mientras nos alejábamos, vi al viejo quedarse parado en el borde de la carretera, mirándonos con una expresión de odio. Me sentí aliviado de estar a salvo, pero el miedo y la adrenalina aún recorrían mi cuerpo. El camionero me llevó hasta la ciudad más cercana, donde pude contactar a la policía y contarles lo sucedido. Desde aquella noche, mi amor por el campamento se vio profundamente afectado. Ya no puedo adentrarme en el bosque sin recordar el terror que sentí al ser perseguido por ese hombre. Aprendí a ser más cauteloso y a valorar la seguridad por encima de la aventura. Aunque sigo disfrutando de la naturaleza, siempre me aseguro de estar bien preparado y de nunca aventurarme solo en áreas desconocidas. Esta experiencia me enseñó que incluso en los lugares más hermosos y tranquilos, puede haber peligros ocultos. Contar esta historia es mi manera de advertir a otros sobre los riesgos de aventurarse sin preparación y de confiar en sus instintos cuando algo no parece estar bien. La naturaleza es maravillosa, pero también puede ser implacable, y siempre debemos estar atentos y preparados para lo inesperado.